Despertando a la cruda realidad es un segmento nuevo en el que se van a exponer toda la sociedad que están en nuestras iglesias, donde se han infiltrado muchas falsas doctrinas, símbolos satánicos, pastores violadores, pastores envueltos en el ocultismo y temas que muchos están callando por lucro y perversidad, que mucho daño le ha hecho a la iglesia. Despertando a la cruda realidad será un segmento en donde se descubrirán todas las herejías y todos los falsos servidores que lucran con la fe de la gente. Bienvenidos a Despertando a la cruda realidad. El mayor falso apóstol y profeta de la historia. Mateo 24, 1, 5 y 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 24 dice: porque lo cierto es que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios extraordinarios, y con ellos tratarán de engañar incluso a los escogidos de Dios. En estos versos antes mencionados, podemos ver cómo mismo Cristo, ante la pregunta de los discípulos acerca de lo que sucederían, de cuándo sucederían las cosas de las cuales Cristo les dice que no quedaría piedra sobre piedra que fuese derribada. En el verso 5, Cristo les dice algo muy importante, que es la base de este estudio, y a lo cual les dice que muchos vendrían en su nombre. En el verso 24 continúa diciéndoles que van a levantarse falsos cristos y falsos profetas y que vendrían en su nombre. La verdad es que son muchos los falsos apóstoles y profetas que se han levantado, y por supuesto todos dicen venir de parte de Cristo. Algunos de estos falsos apóstoles y profetas han hecho tantas y tantas supuestas señales como levantar muertos, convertir el agua en vino, hacer llover oro en sus falsas iglesias. Algunos cobran porque les besen los pies, aduciendo que al hacer tal tontería se van a sanar de cualquier enfermedad. Otros han llegado hasta el extremo de rasurar de sus partes íntimas a las mujeres para que el Espíritu Santo fluya más libremente, según estos heréticos pastores. Otros las desnudan y las bañan, sí, así como lo escucha, las bañan y delante de la congregación para que también queden limpias por fuera, según lo que estos sinvergüenzas dicen. La verdad que mucha pudrición en estos últimos tiempos, pero déjame decirle que entre todos estos falsos apóstoles y profetas
hay uno que se lleva la categoría de campeón. Su nombre, Jorge Mario Bergoglio. Este hombre, a diferencia de los antes mencionados arriba, los cuales todos son unos corruptos y falsos ministros, pero no han llegado a tal extremo de ser tan desvergonzados como este hombre que dice representar a la Iglesia Católica. Este hombre, según mis fuentes, y que tal vez haga un video sobre este tema, y más si me lo piden los suscriptores, es que a este hombre lo impusieron, no el Vaticano. Al Papa Benedicto lo obligaron a renunciar y lo tienen bien guardado para que no se le ocurra hablar lo que no debe. Este hombre, Pancho, lo puso la élite para que cumpla ciertos intereses de ellos. Por eso es que este hombre ha hecho declaraciones muy controvertidas que van en contra de las enseñanzas de esta Iglesia Católica. Para ir entendiendo bien este estudio, veamos estos cortos videos. Oye, si tú llevas dentro de tu cuerpo la capacidad de hacer un bebé, See, you carry inside of you the capacity to make a baby. lo que desgraciadamente el hombre ha desgraciado lo que Dios hizo. What El unfortunately, Señor le dijo a Adán, ven para acá, y le abrió la costilla, So the Lord y said to Adam, cerquita ahí dentro de lo que es corazón y lo que es costilla. He opened up close to what is rib and what is heart. Y dijo, te voy a demostrar que estás preñado. And he said, I'm going to show you that you're Y sacó impregnated. la mujer. And he took out the woman. Once.
Ya los miramos, ¿verdad? Bien, en el primer video miramos cómo estos descarados pastores bañan en plena congregación a unas mujeres, según ellos, para que pueda fluir bien el Espíritu Santo. En el segundo video, vea cómo esta loca de Ana Maldonado les dice a sus congregados que a punta de dólar los mete al cielo. En el tercer video, ver para creer, vea cómo estos sinvergüenzas le bajan los calzones a estas mujeres y las rasuran, según ellos, para que entre bien el Espíritu Santo. En el cuarto video, esta misma loca de Ana Maldonado dice que Adán estaba embarazado cuando Dios lo creó. En el quinto y último video, y sospechando que este pseudo pastor es gay, vea cómo se sienta sobre este hombre, según él, para bendecir los penes de estos varones, de estos hombres. Como estos actos hechos por estos herejes y falsos apóstoles y profetas hay demasiados, pero esto no es nada comparable con los siguientes videos que le voy a presentar. Vea este video de este sacerdote que está ante un presentador y lea y escuche usted mismo lo que dice. También pongo audio robot para que escuche. Ja progovaram iz iskustva, gospod Stanković. Ja progovaram iz iskustva. Ja sam u mom uredu na Cvjetnom naselju svaki dan. I odstranio sam 3 dana gdje primam studente od jutra do mraka. Ovo nije teorija. Ja progovaram o iskustvu. Zato ja nemam dlaku na jeziku. Zato što ja vidim što se dogodi kad mladi se upuštaju u taj rekreativni seks. To boli. I duševno boli. I oni vide. I zato ja to govorim. I oni to znaju. Oni dubinski to znaju. Ne boli li duševno ako se i suzdržavaju? Zavisi kako se suzdržavaju. Kako bi se trebali suzdržavati? Učisto. Je li dozvoljeno samo zadovoljavanje? Ne. Znate šta, gospod, to svatko zna da to nije punina seksa. Da je sama naša biologija, muška i ženska, je usmjerena prema suprotnom spolu. Zato, kad je riječ o samozadovoljavanje, crkva govori iz ljubavi, nisi stvoren za sebe, nego za drugo. I to je jasno, to je vrlo jasno. Dobro, dajte mi recite onda, kad kažete da je između ostalog govorite i da su takvi odnosi mogući uzrok straha, mogući uzrok, ne znam, različitih poremeća i tako dalje, pa nije li i suzdržavanje na neki način mogući uzrok psihičkih poremeća? Pazite, vi imate, razgovaramo otvoreno, vi imate spolne, zrele mladiće i djevojke, ne znam, od 14. 15. godine i sada ako se oni suzdržavaju do svoje, recimo, 25. do kada će se udavati i ženiti, mislim, 10 godina suzdržavanja može biti zalog za nekakvu psihičku. Može. To je represivanje, odnosno potiskivanje i može, ali mi u crkvi, kršćanstvo ima drugi odgovor. Zavisi kako gledate. Ako neko potiskuje i ne zna razlog, naravno, to će biti strašno. Ja sam naišao na takve osobe. To je strašno, ali postoji drugi put. Dakle, do sad, ja vas ne krivim, to je dojam koji vi imate i drugi. Ljudi pristupaju crkvenom nauku spolnosti kao jedan ne smiješ. A znate kako ja gledam? Jedan veliki da. Znate šta ja govorim mladima? Debemos aprender de otras culturas. Ya sabemos a ciencia cierta que Dios no existe. Lo sabemos. Y debemos encaminar la religión hacia otro lado. Hacia lo espiritual. Como lo hace el budismo, ya no hay más excusas, ya sabemos que Dios no existe. Es necesario que digamos la verdad y llevemos la religión por otro lado, en lugar de vivir en un engaño para darle sentido a la vida. Es todo una mentira. Y dentro de la iglesia lo sabemos, lo tenemos muy claro.
Y aún así, seguimos engañando a los fieles. La gente ya comienza a darse cuenta, hoy solo las personas muy ignorantes creen en la existencia de Dios. ¿Qué hay sobre el Mesías de los cristianos? El Salvador de los cristianos es Jesús. Muchos creen que Él existió. ¿Existió como figura histórica? No. Se inventó en aquel famoso concilio para darle a las masas una suerte de héroe. Ahora, volviendo a las cuestiones biológicas. Nuestra iglesia tiene escondidos miles de libros que prueban la inexistencia de Dios. La razón por la cual están ocultos es obvia. Ellos creen que sería el fin de la iglesia, el fin de casi todas las religiones. Por ende lo ocultan, entonces es todo mentira. Todo se basa en mentiras. O sea que la Iglesia Católica está ocultando libros de biología, ciencias varias, no sé, imagino que también oculta libros de física, química y otros campos como ser, historia, geología, cualquier cosa que nos haga dudar de la existencia de Dios. Lo que no entiendo. No solo eso. Espera un momento. Está bien. Hoy me toca tenerte aquí en mi programa, y me cuentas que ni Cristo ni Dios existen. Hace poco entrevisté a un científico cuyo nombre no recuerdo, Peter creo que era, y afirmó que la iglesia pagaba científicos para que mintieran sobre sus creencias. A muchos. A veces, incluso tomando acciones represivas. Pero si no quieren aceptarla, se los amenaza con represalias severas. Le daré un par de ejemplos concretos. Imagínese que usted estudia durante muchos años, y descubre todo sobre el genoma por ejemplo, y ve que Dios no está en la ecuación, no aparece. Entonces, ¿por qué seguiría siendo creyente? ¿Por qué seguiría siendo creyente? Es así, nuestra iglesia tiene personal que se encarga de comprar científicos, y lo han hecho los últimos 3 siglos. Han sobornado desde al padre de la penicilina hasta al padre del genoma, pasando por tantos otros, y todo esto, ¿para qué? Para ocultar la verdad. Eso es lo que están haciendo. ¿Sorprendido? Ahora vea este otro video de este primer sacerdote. No tengo información de quién sea ni de dónde sea. Pero de este otro sacerdote que le voy a presentar enseguida, que también da unas declaraciones negando la existencia de Dios, tengo mucha información de él. Veamos el video. Ekskluzivno za TV1, kardinal Vinko Puljić oštro je osudio ubojstvo svećenika Ivančića, ali i upozorio policiju. Stradanje jednog svećenika unosi nesigurnost u cijelu zajednicu. A ovdje prepuštamo ljudima koji su odgovorni da istinski i preispitaju i istinski utvrde uzroke, odnosno nakane ovog ubojstva. Nas jako čudi što je to već 3. uzastopno, skoro bi rekao, napad na tu kuću i svećenika, upravo da ga okradu. I čudi me da policija nije učinkovitije reagirala, i ova smrt je ozbiljno upozorenje službi sigurnosti da ne smije olako prepuštati da se događaju ponovo, ako se već jednom dogodio napad i krađa, da se to jednostavno prepusti slučaju traženja. To mora biti učinkovitije. Bien, en este video la presentadora dice que este cardenal Lincoln Bolikov fue hallado muerto. La realidad es que este hombre no existe, Lincoln Bolikov, y esa noticia de que este cardenal está muerto es completamente falsa, como muchos medios lo afirman. Pero lo que sí es cierto es que este cardenal que hace estas declaraciones sí existe, y su nombre verdadero es Vinko Puljić. Y aunque muchos han tratado de decir que este hombre es un charlatán que se disfrazó para hacer este video, pues me puse a investigar para ver qué tan cierto es esta versión.
Y la verdad es que este hombre sí es cardenal, y aquí le presento estos videos. On je zapravo time vjerojatno htio podržati ova pravedna nastojanja da Bosna i Hercegovina bude država jednakopravnih naroda i da Sarajevo bude sjedište jednog kardinala. Ali kao potrošač medija treba biti kritičan prema medijima. Mediji ne smiju biti gospodari, oni trebaju služiti istini, a ne prati mozak. Jer gledajte danas, nakon dnevnika trebali bi svi ići u psihijatru. To je toliko nabijeno. También le presento estos documentos extraídos de Wikipedia para que usted mismo se informe de la veracidad de estas declaraciones de este sacerdote. Debo señalar que en estos momentos este hombre ya no es cardenal, ya que el día 29 de enero del 2022 Vinko Puljic aceptó su renuncia al gobierno pastoral como arzobispo de Brisbona por motivos de edad. Pero espere, aún falta lo mejor. Lo más terrible es que el mismo tipo que se hace llamar Papa hace estas mismas declaraciones diciendo: tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Los que creen en Dios, ¿qué cosa es Dios? Dios no existe. No se escandalicen. Dios en sí no existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo como personas. Pero Dios es una idea, un pensamiento. Pero Dios Padre no existe. Vea el semblante de duda de alguno de sus feligreses. Vea las imágenes. Ahora, dejando a un lado al Espíritu Santo, ya que en realidad el Espíritu Santo no es una persona, pero Cristo y el Padre son tomados como personas comunes y corrientes por este falso apóstol, lo cual es una total blasfemia de este hombre. Muchos son los medios que han tratado de desmentir esta palabra de Pancho, diciendo que él no quiso decir lo que dijo, pero esto concuerda con las declaraciones de los otros sacerdotes antes mencionados arriba, como Vinko Puljic, ya que del primero no tengo mayor información. Todas estas declaraciones de estos sacerdotes católicos son una total blasfemia, mucho más graves y delicadas que las 5 primeras mencionadas al principio de este video, ya que estos mañana las mujeres, la loca Diana Maldonado con dólares puede mandar al cielo al que afloje el billete. También dice que Adán estaba embarazado. Otros les bajan los calzones a las mujeres para afeitarles allá abajo. Y el otro destanteado unge a los penes. Terrible, ¿verdad? Pues es más terrible y doloroso las declaraciones de todos estos sacerdotes católicos negando la existencia de Dios. Ahora, si en sus mentes perversas y desquiciadas no creen en Dios como ellos mismos lo afirman,
¿Por qué lucran con la ignorancia de la gente? Gente ignorante, según ellos mismos lo dicen. Como dije antes y lo sigo sosteniendo, esta iglesia tiene al mayor falso profeta en toda la historia de la humanidad, ya que afirman que él es el vicario enviado de Cristo aquí en la tierra y que Pedro fue el primer papa, lo cual es una absurda mentira. Vean que fundamentan su falsa teoría de que Pedro fue el primer papa y estos corruptos papas son sus sucesores. Aquí le dejo la grabación robótica, escúchela. También pongo los títulos, los mensajes para que los lea y tenga una mayor comprensión de estas 15 disque pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa. Escúchelo. 15 pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa. Apologética católica, por editor de Churchpop, enero 13, 2018. San Pedro fue el primer papa y sus sucesores, los posteriores obispos de Roma, tuvieron y tienen la misma función. Sin embargo, es muy común que nuestros hermanos separados cuestionen este punto que afirmamos como católicos. El autor y apologista católico Dave Armstrong recolectó en un artículo para el National Catholic Register pruebas bíblicas donde se indica que San Pedro fue el primer papa. Aquí te las compartimos. Jesús le cambia el nombre a Simón a lo largo de la Biblia. Dios le cambia de nombre a muchas personas con el fin de darles alguna función importante. Por ejemplo, le cambió de nombre a Abraham por Abraham, Génesis 17, 3, 6, a Sarai por Sara, Génesis 17, 15, y a Jacob por Israel, Génesis 32, 28, 29. Simón no sería la excepción cuando Cristo le cambió de nombre por Pedro, Juan 1, 42. Jesús edifica su iglesia sobre San Pedro. Jesús le dijo a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Los protestantes argumentan que, si bien es cierto que Pedro significa piedra, en los escritos originales en griego se lee tú eres Pedro y sobre esta piedra, indicando que Jesús estaba hablando de dos piedras distintas. Ante esto hay que recordar que Jesús hablaba arameo, así que lo que originalmente salió de sus labios fue tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. La misma piedra. Jesús le da las llaves a San Pedro. Mateo 16, 19. Jesús le da las llaves a Pedro usando una fórmula muy similar a la que David usó para darle las llaves a su mayordomo. Isaías 22, 22. Para los primeros cristianos esto era algo muy grande porque sabían que el cargo de mayordomo implicaba tener un poder enorme. Génesis 39, 4. Un dato importante: todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar. Mateo 18, 18. Pero solo Pedro recibió las llaves. San Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles. En el Nuevo Testamento se cita varias veces la lista de todos los apóstoles. Revisa rápidamente los siguientes pasajes: Mateo 10, 2, 4, Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 13, 16, Hechos 1, 13. ¿Te diste cuenta? Pedro siempre aparece primero en la lista y Judas al final. ¿Coincidencia? Todos apóstoles están en problemas, pero Jesús rezó por Pedro. Lucas 22, 31, 32. El demonio quería atacar a todos los apóstoles y Jesús pudo haber dicho que rezaba por todos, pero prefirió ser específico y hacer un énfasis en la misión de San Pedro: confirmar en la fe a sus hermanos. San Pedro toma iniciativas como cabeza de la iglesia. Luego de la muerte de Judas, Pedro decide que hay que completar la lista de los 12 apóstoles. Hechos 1, 15, 26. Es el primero en predicar en Pentecostés. Hechos 2, 14, 36.
hace la primera curación luego de la resurrección, Hechos 3, 6, 9. Recibe la revelación de que los gentiles sean aceptados como cristianos, Hechos 10, 9, 48. Habla ante el Sanedrín, Hechos 4, 8, 12. La pesca milagrosa. Cristo elige su barca para enseñar a la gente. Acto seguido ocurre la pesca milagrosa. Es quizás una metáfora de la misión de San Pedro como pescador de hombres. Mateo 4, 18, 19. Un ángel lo nombra como líder. María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se dirigían a embalsamar a Cristo. Al llegar vieron con sorpresa que la piedra del sepulcro había sido movido a pesar de ser grande. Allí encontraron un ángel quien les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. 7. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. MC 16, 7. Primero en la tumba. San Pedro fue el primer apóstol en entrar en la tumba de Jesús. JN 20, 6. Después de María Magdalena les contase que vio a Cristo resucitado. A pesar de que el apóstol Juan llegó primero, no entró hasta que Pedro llegase. JN 20, 4, 6. Jesús lo considera como pastor principal. San Pedro es nombrado por Jesús como jefe pastor después de él. Juan 21, 15, 17, y esto a pesar de que hay otros con una misión similar, pero aún así tienen roles subordinados. Hechos 20, 28. 1 P5, 1, 2. La gente lo consideraba como el líder de los cristianos. La gente en general consideraba a San Pedro como líder o un apóstol especial, a tal punto que ponían enfermos en las calles para que siquiera la sombra del apóstol se posase sobre ellos para sanarlos. Hechos 5, 15. Es el primer misionero y el primero que visitó las iglesias. Muchos podrían pensar que este título lo tiene San Pablo, pero en verdad este apóstol comenzó sus viajes después que San Pedro. Mientras que los viajes del primer papa los podemos leer en Hechos 9, 32, 38, 43, los viajes de San Pablo recién comienzan en Hechos 13, 2, 3. Es el que preside el primer concilio cristiano en la historia para resolver el problema sobre los gentiles de si deberían circuncidarse para entrar a la iglesia, pues la tradición judía así lo mandaba y Cristo fue judío. Se celebró un concilio en Jerusalén con discípulos y apóstoles. En esta se dio como solución no obligar a las personas a circuncidarse. Este concilio fue dirigida por San Pedro. Hechos 10, 9, 48. Aparición post-resurrección. Según data el apóstol San Pablo, fue a Pedro quien el Señor se le presentó primero entre los apóstoles. 1 Cor 15, 4, 8. Y esto también es indicado por los discípulos que viajaban a Emaús cuando se encontraron con el mismo Jesús. LC 24, 33, 34. Su nombre es el más mencionado de los cristianos. Esto quizás no indica que fue un papa, pero sí indica la importancia de este personaje en la historia de la iglesia. Fueron 162 veces que el nombre Pedro o Simón Pedro aparecieron en las escrituras. 23 veces fue nombrado solo Simón y 6 veces como Cefas. El apóstol Juan es el segundo apóstol más nombrado. Fueron 48 en total. Increíble, y todo esto está en la Biblia. Imagínate si además recurriéramos a la tradición de la iglesia. Aquí le dejo el enlace de donde obtuve estas 15 supuestas pruebas de que Pedro fue el primer papa, y le prometo que en el siguiente video voy a refutar ampliamente con palabra de Dios y que no quede alguna duda
de cómo distorsionan la bendita palabra de Dios estos mentirosos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.